Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Burdeos, como siempre, dos veces al mes estamos eh, acompañándolos a ustedes para hablar de temas de medicina, de tecnología, de salud, de todo lo que nos concierne al movimiento Burdeos, movimiento que está involucrado en temas sociales, en el proceso constitucional, en fin, en todo eso. Pero no podemos partir el programa, es insoslayable, es inevitable comentar por lo menos algunos minutos el grave drama que estamos viviendo no como país, como el mundo. La invasión de Rusia a Ucrania ha sido algo que ha impactado incluso a los ciudadanos rusos, incluso a la gente que vive en Moscú. Nadie se lo esperaba. Y ha sido algo lamentable, no sabemos qué consecuencias puede tener esto. Ya hay pérdidas de vidas humanas, lo que es demasiado lamentable. Va a haber otro tipo de pérdidas, va a haber una reconfiguración quizá del mapa europeo, va a haber una reconfiguración quizá del mapa internacional. Estamos con Lavero Rosales, como siempre, Marcelo Centeno, Miguel Mendoza y nuestros entrevistados para el día de hoy que tenemos previsto hablar de otras cosas. Queremos hablar de salud, del futuro de la salud en nuestro país, de cómo se puede manejar una pandemia más adelante, de cómo se puede reestructurar la atención en la salud. Pero me parece a mí, por lo menos humildemente, que no podemos dejar pasar esto como movimiento Burdeos, no podemos no comentarlo. Los dejo con la palabra. Bueno, Mario, es bastante lamentable lo que está pasando en Ucrania. Ahí se nota la ambición de imperialista que tiene Vladimir Putin. Y el problema no es tanto de, claro, aquí hay que decir, aquí todos sabían que esta persona no estaba blofeando, estaba hablando en serio, que iba a invadir Ucrania. Hasta el día, de varios días atrás, mucha gente decía, no, este va a estar bloqueando, no, que está sacando las tropas, metiendo las tropas, pero al final ocurrió lo que ocurrió, bombardeo, muerte de personas, y realmente lo más perjudicados son la gente, los civiles, porque esta es una guerra de políticos. Y hay que decir también, en todo Europa, prácticamente silencio total, solamente van a apoyar a los países que están en la OTAN y nada más que no sea de la OTAN. Y lo bueno que Michelle Bachelet, que está dentro de Naciones Unidas y como alta comisionada de derechos humanos, condenó el hecho. Eso es uno esperable, pero yo creo que las cosas en condenar y la acción hay que llevar más acción que condenar estos hechos. Verónica, brevemente. Brevemente, la verdad es que me parece devastador. Sí, siento que es impresionante que a esta altura de la humanidad, de la tecnología, de la inteligencia artificial y de todo lo que vivimos, no seamos capaces, los humanos, de relacionarnos entre nosotros y que nuestros conflictos se resuelvan con una invasión, donde los que pierdan son los ciudadanos, pues si los que están arrancando a Ucrania, las familias que se están separando en este minuto, tienen que ver con las personas de a pie. Siempre son los que pierden, las personas de a pie. Siento que a lo mejor, así como en Chile hubo un estallido social, deberíamos tener un estallido mundial de los ciudadanos frente a aquellos que son poderosos y atentan contra las propias personas que viven en sus países. Una pena, tengo mucha pena y mucha rabia por esto. Francisco. Mira, yo en realidad me sumo a las palabras de los colegas anteriormente. En realidad es un desastre esto. ¿Ya? O sea, venimos saliendo, o sea, en realidad el venir saliendo es decir mucho. Estamos todavía en una pandemia, con todo lo que ha significado, ¿ya? Y generar toda esta problemática en los mercados internacionales, en el tema de la migración. O sea, nosotros sabemos lo que es la migración. Hoy día veía las noticias y toda la gente tratando de asilarse en Polonia, ¿ya?
para, en cierta medida, salvaguardar sus vidas, que es lo lógico, ¿ya? Y todo lo que conlleva. Aquí el sufrimiento, más allá de las personas adultas, por decirlo de alguna forma, el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de los adultos mayores, que no tienen en cierta medida la posibilidad de muchas veces tomar decisiones por sí mismos y tienen que estar al alero de una persona que los pueda guiar. Mario dijo, esto se veía venir y recién lo comentamos, es una cosa como la crónica de una muerte anunciada. Putin tiene una visión expansionista que en cierta medida se había mantenido a raya, pero ahora demostró que realmente a él le interesa bien poco lo que suceda en el mundo. O sea, él es su país y volver a tener la Confederación Rusa como se tuvo hace varios años atrás. Y eso es lo que pretende. Ahora, la implicancia que va a tener en los otros países, ¿por qué menciono el mercado? Y no tiene que ver con ganancias, no tiene que ver con ese tipo de cosas, tiene que ver con la producción y lo que necesitan los otros países. Alemania, dependiente del gas ruso. Nosotros mismos, que estamos al otro lado del mundo. Toda la problemática que se va a generar con respecto al transporte de bienes, ¿ya? Porque digámoslo de una forma bastante clara, o sea, aquí no es que se agarren dos países en otro planeta, aquí nos afecta a todos de una u otra forma. El dólar subió, ya eso encarece los productos y eso lo pagamos todos los ciudadanos de este mundo, ¿ya? Entonces es complejo el escenario. Ojalá que lo que dijo Berito, que en realidad dentro de 24 horas se solucione esto y que acuse recibo de todo lo que le ha dicho el resto del mundo y que esto lo pare, ¿ya? Porque en realidad si no lo para, esto se nos va a salir de las manos. Gracias, Francisco. Estamos en Diálogos Burdeos, como siempre, como 2 veces al mes, analizando lo que importa a la salud, a la ciencia, a la tecnología médica en nuestro país, pero también estamos involucrados con lo que sucede día a día. Diálogos Burdeos obedece al movimiento Burdeos, que es un movimiento social, que le importa a las personas, que le importa a los países, que le importa lo que está sucediendo en el mundo. Héctor Galeno, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo? Hola, mira, es preocupante lo que ocurre, pero no sorprendente. Puedo decir que el ser humano no ha aprendido nada en 5.000 años. Si uno revisa la historia, sí, hay imperios que nacen, crecen, se expanden y mueren, y sobre ellos vienen otros que nacen, crecen y mueren. Entonces nosotros habíamos estado en una relativa calma y nos habíamos olvidado de este afán del ser humano de expandirse y de vivir de los demás. Porque es en esencia un imperio, por un lado el ego del emperador o dictador, y por otro lado la necesidad de hacerse de las riquezas de los otros. Entonces aquí lo que uno puede pensar es que ese es el nacimiento de un nuevo imperio ruso que quiere restablecer lo que era la Unión Soviética, y por lo tanto estamos viendo el inicio. Ojalá que quede en el inicio, pero indudable que si pudo hacer esa jugada de ajedrez de invadir un país vecino, puede hacerlo con los restantes que quiera, porque el mundo no está en condiciones de responder del mismo modo con armamentismo. Entonces vamos a seguir teniendo estos conflictos por más tiempo, porque en 5 años más probable que otros países europeos también, o del este, o Europa del Este también terminen teniendo, los rusos tengan excusas para también invadirlo. Entonces, un mal pronóstico. Hitler nació también con un poder político interno muy importante, se valió de la mentira y de la publicidad engañosa para llevar adelante, pero lo que quería Hitler era ser grande y que lo recordara la historia, y partió invadiendo un país vecino que tenía riquezas minerales y que él estaba un poco pobre a ese material. Entonces eso se repite la historia. Ojalá que no sea así. Bueno, esa es mi opinión con respecto a la situación de este momento. Gracias, Héctor. Nos falta Marcelo, una repasadita, Marcelo, rápidamente antes de entrar en materia de salud. Sí, no, yo creo que el tema es un tema complejo, pero no uno debiera sorprenderse. Uno tiene que mirar las credenciales de las personas que dirigen los
los estados y puede más o menos, mirando las credenciales, saber hacia dónde van. No hay que olvidarse que este señor Putin fue agente de la KGB. No hay que olvidarse que desarrolló un fraude para compartir el poder siendo primer ministro, presidente con Medvedev. Estuvieron jugando a las campeaditas durante 4 años o 4 periodos y que ahora hizo un cambio en la constitución para quedarse hasta el año 2036, creo, tener la posibilidad de estar en el poder. Los dictadores, los genocidas, los autócratas siempre tienen una forma de proceder que es clara y está definida. Uno lo puede ver o puede obviar esos datos, pero son datos de la... Estas personas lo que buscan es su ego personal, son narcisos, y obviamente que el presidente Putin va a pasar a la historia como un gran violador de los derechos humanos. Acuérdense que envenenó a su opositor Navalny y lo tiene preso ahora en una cárcel. No se puede esperar otra cosa de él. No se puede esperar otra cosa de Putin, y Putin tiene que ser rápidamente defenestrado para que Rusia pueda volver a una normalidad más democrática. Muy bien. Entremos en la materia de la salud, que nos convocó, pero era inevitable hablar de este conflicto que no sé cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo nos va a tener y no sabemos cuántas consecuencias vamos a tener de esto. Quizás todo lo que estamos hablando ahora va a ser materia de discusión más adelante en cuanto a las consecuencias de que esta guerra escala. Laverito Rosales, nuestro Laverito Rosales, hablaba de 24 horas de conflicto, ojalá que fuera así. Si no es así, vamos a ver qué pasa. Las debilidades del sistema de salud sanitario. Pero tú querías profundizar respecto a eso, para hacer una pregunta a nuestros entrevistados, que son hoy día Francisco y Héctor. A mí me gustaría mucho que ustedes, como profesionales de la salud, tanto del sistema público como es Francisco, o como un instituto de investigación como es Héctor, pudieran describir, ¿ya?, cuál creen ustedes que en las áreas o en los sistemas donde ustedes están trabajando, cuál es la mayor debilidad del sistema de salud chileno. ¿Parto? Mira, en realidad para mí la mayor debilidad que tiene este sistema de salud chileno tiene que ver con la poca conexión que hay entre los dos distintos niveles. ¿Ya? Hablemos de atención primaria, secundaria, terciaria, donde no se conversa, por lo cual genera todo un problema de relación, de buscar la solución a las patologías de las personas. Yo creo que ustedes me han escuchado bastantes veces decir lo mismo con respecto a atención primaria versus atención secundaria. Atención primaria realiza determinados procedimientos, ¿ya? Y atención secundaria realiza los mismos procedimientos, ¿ya? Lo que implica que haya un doble gasto. Perdón. ¿Aló? Bueno, insisto, lo que implica un doble gasto en el sistema. Alguien por ahí me dijo alguna vez, el sistema de salud no es que no disponga de recursos, los recursos son mal empleados, ¿ya? Y en eso puede que alguien me critique y me diga, no es así. Pero en el sistema de salud, por lo menos en la atención donde yo trabajo en un hospital público, ¿ya? Uno ve que los recursos muchas veces no son bien utilizados, ¿ya? No son bien utilizados, ¿por qué? Porque a uno no le gusta el valor del examen que le dio y te lo manda a repetir. Si viene de la atención primaria con todos los exámenes, el médico de la atención secundaria se los repite de nuevo porque no le crea atención primaria. El tema de los medicamentos. En el hospital nosotros alguna vez hicimos todo un tema para el asunto de los pacientes TACO, ¿ya? Pero tuvimos que echar pie atrás porque la atención primaria no disponía de los recursos para comprar ese tipo de medicamento. Entonces el hospital no lo podía seguir dando porque si no, cuando dejáramos libre al paciente para que volviera a la atención primaria,
iba a tener un problema con su medicamento. Y de esa forma, esto se reproduce en muchas otras cosas. ¿Ya? Ahora, aquí hay que hacer un mea culpa y nosotros como funcionarios públicos también tenemos que ver dónde podemos nosotros ayudar al sistema, más allá de los recursos que se necesitan, que siempre son escasos, ¿ya? No es que la plata abunde, pero se le podría sacar una mejor producción. El mismo tema, nosotros que somos tecnólogos, entendemos que el laboratorio tiene una capacidad instalada de equipamiento, pero ese equipamiento queda ocioso después de las 3 de la tarde. Es un equipamiento que no se utiliza. Entonces, cuando a mí me dicen, tenemos una lista de espera enorme para cirugía, para alguna patología, y tú te das cuenta de que no se le dan hora a ese paciente porque no tiene los exámenes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a pensar, bueno, si tenemos una capacidad tecnológica ociosa después de las 3 de la tarde, veamos cómo le podemos sacar mayor producción. Veamos cómo podemos hacer para que el sistema, en cierta medida, dé cuenta de esa necesidad que tienen los pacientes. ¿Ya? No, un paciente llega pidiendo hora para una cirugía y no se la dan porque no tiene los exámenes. Pero sin embargo, insisto en lo mismo, después de las 3 de la tarde nosotros el laboratorio prácticamente lo dejamos en stand-by porque terminamos los procesos de lo que se tomó en la mañana. Ahora, hay una idea que nosotros hemos planteado a la dirección, es de tener 2 tandas de atención. Una atención en la mañana de pacientes que necesitan ayuno estricto y una atención en la tarde de pacientes que no necesitan de ayuno estricto. Cosa de poder sacar un poquito más de rendimiento a nuestra labor. Pero para eso también necesitamos más recursos humanos, porque los equipos no se manejan solos. Esa es más o menos una visión así como bien somera de lo que es el sistema, lo que está pasando en los hospitales. Y también ver cómo robustecemos el punto de vista de... y recién lo dije cuando hablamos del tema de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Nosotros como sistema de salud estamos muy sometidos a lo que es el mercado internacional. Lo vimos en la pandemia. Al no mucho andar en la pandemia no teníamos mascarillas, porque aquí en este país no tenemos ninguna parte donde se produzcan mascarillas. Recién alguien creó una pyme, ¿ya? Y que le ha ido bastante bien, donde produce mascarillas en Chile. Pero cuando partió la pandemia no teníamos mascarillas, no teníamos respiradores, no teníamos los repuestos para los respiradores. Y eso se los puedo decir y se los puedo probar. Nosotros tuvimos que hacer los codos con unas impresoras 3D que teníamos los gremios para poder aportar a esos pacientes que teníamos en la UCI. Entonces somos un país que está muy al alero de lo que pasa en el resto del mundo, ¿ya? Y esto nos podría, espero que no, nos podría traer problemas en lo que se refiere a salud también. Eso. Estamos en Diálogo Burdeos, del movimiento Burdeos, como siempre, preocupados de la salud, de la tecnología médica y de las soluciones que tienen que venir necesariamente para la ciudadanía, para las personas que están esperando una atención oportuna, una atención decente, digna. Héctor Galeno, ¿qué opinas de lo que dice Francisco y en general de lo que estamos hablando de las debilidades del sistema? Héctor. Héctor. Sí, ahora sí. Es que se inactiva el micrófono, no sé por qué. ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. No, lo que yo decía que siempre se ven debilidades a distintos niveles. Uno a nivel operativo, pero también a nivel, llamémosle, de alto nivel, en el sentido de que las personas que ocupan esos puestos de alto nivel son personas que rotan y en cuanto entienden una materia ya tienen que irse porque viene un cambio de gobierno y por lo tanto queda la materia ahí a medio andar y el siguiente viene con otro ímpetu y trae otro tema. Entonces no hay un ente que reúna la experiencia y pueda ser un conductor a mediano y largo plazo de todas las respuestas que hay o que se necesitan para el sector salud. Entonces hay un tema que me toca un poco a mí en el sentido de que yo tuve una experiencia o conocimiento de una experiencia en España donde yo estuve
por un periodo corto de tiempo en el Instituto de Salud Carlos III, y ese instituto, pasando el tiempo, pasó a ser parte del Ministerio de Investigación y Ciencia en España. Y le ha ido muy bien a ese instituto. Es el Instituto de Salud Pública de España, mantiene todas sus tareas de asistencia, diríamos, tecnológica hacia el sector salud, pero además desarrolló otro frente que es la investigación operacional, la abordaje no solo de la enfermedad infecciosa, sino que de todas las otras posibles enfermedades que afectan a la población en España, y prepara material para difusión. Entonces hace una labor que aquí no se hace, no se cumple en Chile. El Instituto de Salud Pública hace más bien un tema casi de laboratorio, de prestar servicio de laboratorio, y no tiene capacidad para pensar en que cuando está haciendo muchos exámenes, ¿por qué está haciendo tanto examen? Voy a poner un ejemplo para algunos muy conocido. Hasta los años 90, en Santiago, la empresa de agua potable y de alcantarillado tiraba las aguas servidas al río Mapocho. Y los laboratorios que en aquellos tiempos vivíamos o existían, vivíamos de hacer exámenes para tifoidea, las hepatitis y cuanta infección intestinal había, y nos iba muy bien, se ganaba dinero en esa actividad. Qué bueno. Y los hospitales, algunos se ufanaban de ser los que más atendían casos de tifoidea o hepatitis, y tenían la estadística ahí al dedillo, pero en realidad era un mal proceder porque había un problema de fondo que no había sido resuelto. Entonces el problema de fondo era que nadie obligaba a las sanitarias a tratar las aguas y devolverlas sanitizadas al medio ambiente. Cuando se logró esa mejor cobertura, por un lado agua potable para toda la población y por otro lado tratar las aguas servidas, la cantidad de enfermedades intestinales cayó en forma estrepitosa. Y nosotros ahora vemos, porque hacemos vigilancia, de lo que antes yo trabajaba 100, ahora trabajo 10. Entonces fue un salto logarítmico en cuanto a la reducción de las enfermedades derivadas de la circulación de excremento humano en la población. Entonces esas macro soluciones, obviamente que tiene que verlas alguien desde arriba. No puede estar el que está haciendo el examen, entender de que está haciendo muchos exámenes porque hay un problema en alguna parte. Entonces esa visión macro de los problemas de salud tiene que llevarla a una organización que sea estable en el tiempo y que tenga recursos para responder frente a eso. Entonces esa es mi visión, de que se necesita una institución, una especie de banco central que sea capaz de llevar la tutela de esos problemas para tener el financiamiento para hacer mandar a hacer las investigaciones y de ese modo resolver los problemas a nivel macro, no en el pequeño, porque en el pequeño muchas veces se pierde la vista del origen de los problemas. Esa es mi opinión hasta este momento. Gracias, Héctor. Pero te quiero recordar que hace pocos días se elaboró un informe también, si no me equivoco, de la Universidad de San Sebastián, que las aguas del Mapocho vienen llenas con ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos psicotrópicos que consume la población. Marcelo Centeno, ¿qué piensas tú de eso? Y a lo mejor seguimos avanzando de acuerdo a la pauta que tenemos. No, yo creo que lo que han señalado Francisco y Héctor responde a una realidad que todos conocemos en el sector salud. Creo que existen poderosas fuerzas en nuestra estructura de país, gremios con muchos recursos que obstaculizan el que podamos hacer las cosas mejores en salud. Voy a aportar un dato para darle un contenido, digamos, estructural a lo que estoy diciendo. Si tú miras las estadísticas de los distintos laboratorios clínicos que están en el sistema público, te vas a dar cuenta que habitualmente esos laboratorios clínicos crecen en su producción anual entre un 5 y un 20%. Eso es algo que viene ocurriendo en los últimos 10, 15 años. Prácticamente sin contrataciones nuevas, es decir, asumiendo
la gente que está trabajando en esos laboratorios públicos, el aumento de la carga laboral con el mismo personal, haciendo cambios en el equipamiento, gestionando de forma eficiente la forma en que se realiza estas compras, estos cambios de equipo. Y tú vas a los servicios de anatomía patológica y resulta que tú ves que las atenciones se mantienen, que están muy por debajo del promedio internacional y que en algunos casos, la mayoría de ellos, bajan un 2, un 3, un 5, hasta un 15% las atenciones anuales. Si tú vas a un servicio de imagenología de cualquier hospital en el país, te vas a dar cuenta de que en general el número de exámenes está estancado o sube un porcentaje muy pequeño año a año. Habitualmente el promedio es a la baja en el tiempo y aquellos que se destacan, digamos, logran subir un 2, un 3% anual la cantidad de prestaciones. Entonces, si uno analiza después quién dirige esos centros, te vas a dar cuenta que los laboratorios clínicos de los hospitales públicos están a cargo habitualmente de tecnólogos médicos. Hay algunos bioquímicos, hay algunos químicos farmacéuticos, algunos médicos de laboratorio, pero mayoritariamente los que dirigen esos laboratorios son tecnólogos médicos. Son tecnólogos médicos que están contratados por 44 horas semanales y que cumplen esas 44 horas semanales. Y tú vas a los servicios de anatomía patológica y los servicios de anatomía patológica están dirigidos por médicos anatomopatólogos. Y tú vas a los servicios de imagenología y los servicios de imagenología están dirigidos por médicos radiólogos. ¿Qué pasa? ¿Qué hace que sea tan distinto un servicio de imágenes que un laboratorio clínico? ¿Qué hace que sea tan distinto, que sea menos productivo un servicio de anatomía patológica que un laboratorio clínico? Yo creo que básicamente el compromiso de quien dirige, ¿ya? Yo creo que todos los directores de estos 3 centros de cualquier hospital público tienen contrato por 44 horas. Entonces yo les puedo asegurar que probablemente en los servicios de anatomía patológica y en los de imagenología, los jefes de servicio no cumplen el horario y no tienen compromiso con lo que están haciendo. Entonces, creo que es el momento de enfocarse en resolver los problemas de salud de la gente, y para resolver los problemas de salud de la gente tenemos que tener personas que tengan intenciones, que tengan ganas, que quieran la salud pública, que quieran solucionar los problemas de la gente, que trabajen ahí. Primero el primer compromiso es que cumplan el horario. Porque si no cumplen el horario, vamos por más camino. ¿Los tecnólogos médicos no cumplen el horario? No, pues si el problema no es de los tecnólogos médicos. Los tecnólogos médicos de los servicios de imágenes hacen el trabajo que tienen que hacer. El problema es que para que tú puedas ser eficiente y puedas hacer todos los exámenes, necesitas apoyo, necesitas tener los equipos que funcionen, necesitas tener crecimiento en la compra de insumos. ¿Quién no cumple? ¿Quién no cumple? Los que dirigen esos servicios. ¿Y por qué? Es muy simple, porque si tú aumentas la producción de los exámenes de laboratorio, hay tecnólogos médicos de laboratorio que informan esos exámenes. Si los tecnólogos de anatomía patológica aumentan la cantidad de exámenes que realizan, los informes de esos exámenes no lo hacen ellos. Entonces, si aumentan la cantidad de exámenes que producen, el médico anatomopatólogo le dice, oye, espérate, si nosotros no podemos seguir trabajando porque somos poquitos y no tenemos más posibilidades. ¿Y qué pasa con imágenes? Lo mismo. El tecnólogo médico está limitado a hacer lo que le permiten hacer la jefatura. Le dice, mira, no más de 20 escáneres diarios, porque es lo que podemos nosotros absorber. Y el tecnólogo no va a hacer más de lo que le dicen que puede hacer. Y si lo hace, se gana un conflicto con la jefatura. Entonces necesitamos que la estructura del Estado permita que la gestión de los servicios y de las unidades de los hospitales estén a cargo de las personas que tienen compromiso y que quieren sacarlas adelante. Así como lo hacen los tecnólogos médicos de laboratorio clínico, yo creo que los tecnólogos médicos de anatomía patológica podrían ser los jefes de sus unidades
y sacarle más rendimiento, y los tecnólogos médicos de radiología también podrían ser jefes de las unidades, porque son los que están ahí, son los que cumplen el horario. Si finalmente uno necesita a alguien que conozca cómo opera un sistema, porque está todo el día, de 365 días al año y las 8 horas todos los días. Entonces, la resolución de los problemas no pasa por contratar a los genios de la NASA, pasa por simplemente poner en el puesto de gestión a la persona que conoce cómo es el funcionamiento interno y tiene ganas de que el funcionamiento cambie. Si no hacemos eso, podemos invertir muchos recursos, podemos gastar mucho dinero y vamos a seguir. Si seguimos haciendo lo mismo, como decía Einstein, no esperemos resultados diferentes. Bien, Marcelo, muchas gracias en Diálogo Burdeos. Estamos en Diálogo Burdeos. Marcelo se gastó el tiempo de los demás. Verónica, Miguel. Tengo una pregunta para los colegas invitados, Francisco y Héctor. Más o menos adelantó un poco Marcelo sobre lo que es, más que nada, la gestión. Aquí es problema de gestión. Pero más allá también, obviamente, yo siempre he criticado, si bien se creó subsecretaría de redes asistenciales, para achicar un poco la presión de los hospitales públicos para en los procesos, por ejemplo, campañas de invierno, ahora en el COVID también hay muchas camas que no alcanzan el servicio público y se van al servicio privado, pero obviamente con recursos de FONASA. Entonces, la pregunta es ¿está bien encaminado esos recursos que son de FONASA, que la gran mayoría de los chilenos, que es el 70%, está en FONASA, vaya distribuido a redes asistenciales y a su vez las redes asistenciales les da una cierta cantidad de plata cuando hay un colapso en los hospitales públicos y van directamente a estas clínicas importantes y en vez de ir e invertir esa plata a esas clínicas que tienen por lo demás mucho dinero, es, por ejemplo, potenciar más a los hospitales o simplemente distribuir ese dinero hacia implementar nuevos hospitales en las otras regiones de Chile. Francisco, Héctor, que son los invitados. Han hablado poco. Sí. Perdón, dale, Héctor. Sí, no, es que yo he craneado muchas ideas de cómo resolver. Lo que hablaba Centeno es un problema operacional y de política, porque hablando de política pura, no hablamos política partidista. Entonces, lo que se puede ver o entender es que hay una forma de operar que no es resolutiva. Entonces yo hablaba de que tenía que haber un ente que diseñara, aprobara y recomendara la aplicación de ciertas lógicas de procedimiento, y eso resuelve el tema de que alguien no quiere ponerle cascabel al gato, porque debería haber una institución que diga, ya habiendo hecho todos los estudios científicos y tecnológicos, el procedimiento a seguir es este y de esta forma operar. Entonces es que se entrampa por un problema pequeño, pero la solución viene porque haya un ente desde más arriba que diga sí, esto tiene que proceder de esta forma y no hay otra alternativa, porque así el modelo que se generó o se diseñó dice que va a ser la mejor respuesta. Entonces falta investigación a más alto nivel, investigación operacional, porque la gente piensa que todo es investigación científica. No, hay investigación operacional. ¿Cómo hacer este diagrama de flujo de trabajo para que sea el más eficiente desde todos los puntos de vista y finalmente se transforme en un beneficio para la gente? Ese es un punto que yo quería ver, que igual los problemas tienen un carácter de investigación operacional. Marcelo, Miguel, Francisco, Lavero. Mira, con respecto a lo que mencionó Marcelo, ¿ya? Y el porqué de que en algunas de nuestras especialidades no pueden ser los tecnólogos médicos los jefes de unidades. Eso tiene que ver con la legislación.
Marcelo lo sabe más, Benito también lo sabe, ¿ya? Aquí, para poder sentar un colega en un cargo de jefatura de una unidad, tanto de radiología como de anatomía patológica, vamos a tener que generar o bien un DFL, ¿ya? O alguna otra cosa que sustente. ¿Y por qué se los digo? El decreto 20 que rige los laboratorios clínicos dice claramente que un tecnólogo médico puede ser jefe de laboratorio, inclusive de un hospital de alta complejidad. Y eso nos da la posibilidad de poder pelear de igual a igual con los otros profesionales. ¿Ya? Lamentablemente, tanto radiología como anatomía patológica no hemos podido, y digo no hemos podido porque cuando fui parte del colegio también esto se dio una discusión, con Marcelo también lo conversamos, pero también tenemos que hacernos cargo de la decisión de los colegas con respecto a participar activamente en lograr este objetivo, ¿ya? No se trata solamente de un grupo de tecnólogos médicos que representan al resto e irse a parar al Congreso para lograr alguna cosa o pelear con el ministerio. O sea, aquí es un tema de conjunto, es un tema de todos. Con respecto a lo que tú decías y hablabas de la subsecretaría, sí, la subsecretaría tiene un rol que es supervisor, que es un rol activo con respecto a cómo generar la mejor productividad de la red, ¿ya? Y eso. Ahora, ¿por qué los recursos se van a la atención privada, o sea, se van a las instituciones privadas y no se gastan en las instituciones públicas? Porque lamentablemente la capacidad instalada que tienen las instituciones públicas es precaria. Lo venimos diciendo hace años. El fortalecimiento de la atención privada ha sido arrasador. O sea, tú ves cómo una clínica de pasar de tener 2 pisos pasa a tener 10 pisos de un año para otro. Y eso tiene que ver con que, claro, o sea, si la salud pública no puede dar cuenta de la necesidad de la población, esos recursos van a la privada. Y es por eso que todos los gremios, y me incluyo, siempre hemos estado en desacuerdo con el tema de los hospitales, ¿cómo se llama?, concesionados, que es enmascarar una privatemia dentro del sistema público, ¿ya? Porque cambiar un enchufe en el Hospital El Carmen te sale 80 lucas. Yo y todos los que tenemos casa sabemos que cambiar un enchufe no cuesta 80.000 pesos. Pero eso es lo que cobra la concesionaria que tiene a cargo el Hospital El Carmen. Y todos los gobiernos se amparan en que no hay plata para construir hospitales. Si tú te pones a sacar la cuenta en un lapso de tiempo, 10 años, tú tienes pagado el hospital 20 veces, ¿ya? Con respecto a lo que sale el estar manteniendo un hospital concesión, ¿ya? Pero eso tiene que ver también con un movimiento social, con un movimiento de apoyo, como se generó en algún minuto en el Barros Luco, cuando se generó un movimiento en apoyo del complejo Hospital Barros Luco para que fuera construido con platas públicas, ¿ya? Razón por la cual tenemos un cierto grado de temor, porque Begoña, ya, la actual ministra, o sea, la que va a ser nuestra ministra, era muy proclive a generar el proyecto con platas privadas. Entonces, también nos entra a preocupar esa línea. Espero que no le den rienda suelta a esto, porque sería un desastre. Pero el rol que preguntaba Mario tiene que ver que la subsecretaría tiene más bien que es como un rol articulador dentro del sistema de salud. No sé si respondo con eso a mi pregunta. No, si respondes. Y lo otro, mira, yo te digo, yo ya me salí de la parte ya como funcionario tecnólogo médico, ya me dedico a otra cosa, lo que es venta. Y me acuerdo hace unos años atrás, cuando se concesionó el hospital de Antofagasta, y cuando estaba el antiguo hospital, que estaba por la Avenida Argentina, yo les vendí colposcopio al área de ginecología. Y después esos
eso se había comprado un año antes, y eso, ojo con eso, un año antes, para que todos esos equipos nuevos se trasladen al hospital concesionado, que era la idea, porque se había comprado un año antes. ¿Cómo van a comprar doblemente eso? Imagínense, el hospital concesionario nuevamente hizo una licitación de colposcopio. Y no es porque hubo un problema entre el hospital de Antofagasta y la concesionaria, sino que los equipos se perdieron. Más misteriosamente se perdieron. Ustedes me comprenderán. Y no es que sea malintencionado o sospechen, pero la vida me ha enseñado a sospechar. ¿A quién cresta, y discúlpenme, le va a servir un colposcopio para hacer exámenes de exploración ginecológica propiamente tal para cáncer cervicouterino o una intervención, o no sé, o para un departamento de violación que se hace también en los hospitales? Entonces, ¿a quién le va a servir? Por eso yo lo dejo abierto, porque realmente nunca me he explicado el por qué se hayan perdido 3 colposcopios. Y claro, obviamente la empresa que donde trabajaba licitaron y nuevamente las ganó los mismos colposcopios, y obviamente tuvo una buena comisión por esa venta, pero yo encuentro una maldad. Y no sé, pero realmente se los dejo ahí abierto, porque yo creo que las cosas, si hay que decir, las malas prácticas también están dentro de los mismos funcionarios. Y no del funcionario de abajo, un tecnólogo médico, un técnico también, y yo siempre he sido malintencionado, desde las más alto hacia abajo. Todos quieren sacar su parte. Gracias. ¿Estás muteado, Mario? Hay una pregunta que hizo... Tu micrófono. Espérate. Seguimos en Diálogo Burdeos, proveniente del movimiento Burdeos, que busca buscar soluciones, digamos, procurar soluciones al tema sanitario y también social. Verónica, ¿qué piensas de lo que dice Miguel y de lo que dice Francisco recientemente? Mario, yo quiero pasarle la palabra a Rodolfo, que tiene una pregunta, sí, tiene una pregunta buenísima para nuestros invitados. Muchas gracias. Pensé que la iba a leer Mario, pero la leo yo. No alcancé a leerla, no alcancé. Te vi por ahí, pero sí, fue muy rápido. Bueno, Francisco y a la vez Héctor, que me parece muy buen punto el de Héctor respecto a que no todos los análisis deben ser desde el punto de vista científico, digamos, o los estudios, sino que también hay cosas que son desde el punto de vista operativo, flujos de trabajo, y el que mejor conoce eso son las personas que realizan esos trabajos. Por lo tanto, los equipos de salud ahí son súper importantes y el aporte que nosotros podemos hacer. Pero a Francisco, como mencionó algunas propuestas, digamos, o una visión, como poder enfrentar esto, él planteaba, y le preguntó, ¿qué propone él? Y también se lo dejo abierto a Héctor Galeno, para contar con equipos de estudio, motivar a los colegas a integrarse a este tipo de trabajo. Y lo dejo abierto en términos que si esto le parece que debería hacerse no solamente en el colegio, sino que cómo lo enlaza a fomentar los capítulos y también las sociedades científicas. ¿Qué rol pueden jugar? Esa es mi pregunta. ¿Parto respondiendo, Mario? Dale. Mira, en realidad el tema de motivación hacia los colegas, ¿ya? Para mí es como motivar a tu hijo, ¿ya? Nosotros cuando estuvimos en el colegio, y disculpen que seamos autorreferentes con respecto a, generamos varias instancias de acercamiento con la academia, ¿ya? Con los futuros colegas, donde hicimos determinadas presentaciones explicándoles cómo era el tema del tecnólogo médico, cuáles eran los alcances, dónde podíamos nosotros apoyar mayormente el tema salud en nuestro país, y se genera una masa crítica bastante rica. O sea, ustedes deben recordar que el año 2000, y no me recuerdo bien, que Berito o Marcelo me refresque la memoria, el año que hicimos esa marcha, los tecnólogos médicos, que
que fue una marcha histórica, porque nunca se había visto tanto tecnólogo médico en la calle, ¿ya? Fue en base a motivar, en base a presentar ciertas tareas claras que nosotros teníamos que desarrollar. En ese minuto era el tema de la exclusividad universitaria, ¿ya? Y eso golpeó a los colegas, porque en realidad es, en cierta medida, cuidarles el camino. Es como lo que le digo yo a mis alumnos cuando me toca campo clínico. Si ya nosotros los que tenemos más años en el sistema, ya tenemos nuestro problema resuelto. El problema lo tienen ellos. Por lo tanto, ellos son los que tienen que empezar a unirse a esto, a tratar de buscar instancias, ¿ya? Para poder desarrollar ciertas labores. Es como cuando, y creo que lo dije en algún minuto, es como cuando las personas van a inscribirse a mi gremio y preguntan qué va a hacer el gremio por ustedes. No, la pregunta es al revés, ¿qué van a hacer ustedes por el gremio? ¿Ya? Porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero si tú no tienes un respaldo detrás de un grupo de personas, no llegas a ninguna parte, ¿ya? Entonces, esto debe partir desde la academia. Los chiquillos, cuando salen de la universidad, desconocen lo que es el colegio, ¿ya? Desconocen lo que son los movimientos gremiales. O sea, ellos salen con lo que les entregó la universidad, el conocimiento. Pero el desarrollarse dentro del ámbito de la salud en una institución pública va más allá del conocimiento, en estricto rigor. Yo creo que esa es una de las buenas formas que podríamos motivar a los colegios. Esa marcha fue el 2014, dice, 2015, 2014, no sé. Sí, fue una marcha fenomenal. Gracias, Francisco. Noviembre de 2014 fue la marcha. 2014, ya. Con respecto a lo que dice Francisco, yo quería colgarme un poquito de él, en el sentido de que él dice una frase que dice, cuando uno se enfrenta a una persona nueva que quiere entusiasmar, le dice, ¿y qué me da el colegio? En realidad es, ¿qué voy a dar yo a mi profesión? Porque en el fondo, más que colegio, somos profesión. Entonces nosotros podemos, como persona individual, aportar a la profesión un granito de arena, haciendo una cosa un poco más allá de lo que es nuestro deber como funcionario de alguna institución. Entonces, de ahí sacarlos del tema de gremio que está asociado más bien con restricciones o juntar plata para no sé qué, más bien es cómo aportamos a nuestra profesión, para que la profesión crezca y sea reconocida y gane espacio. El gremio es uno de los caminos para lograr tener eso, lograr esos objetivos. Pero estando dentro del gremio o fuera del gremio, nosotros podemos aportar para que nuestra profesión se crezca, digamos, engrandezca. Entonces ahí es más fácil, diríamos, entusiasmar a los jóvenes. ¿Qué hago yo para que mi profesión sea grande? Y con respecto a la sociedad científica, nosotros hemos tenido una experiencia y la pandemia nos mató. Eso quiere decir que nuestra fortaleza era muy ligera, diríamos, no resistíamos mucho soplidos del lobo feroz, se nos desarmó nuestra organización y quedamos ahí en stand-by, no avanzamos. Entonces hay otras causas que hay que buscar, ya sea el que cada cual ya tiene sus propios nichos de intereses y no es fácil volver a tener un nicho común, diríamos. A pesar de que es necesario, no logramos hacer ese salto. Entonces ahí hay algún problema que es importante resolverlo desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, lo que sea, de que nos quita fuerzas para hacer o trabajar en forma colectiva. Nos hemos vuelto individualistas. Entonces ahí es un tema que hay que buscar cómo salir de eso. Lamentable lo que dice, pues. Últimas palabras, Lavero, Marcelo, Miguel. Gracias Francisco. Bueno, yo concuerdo plenamente con lo que está diciendo el Héctor. O sea, esto va más allá
de la profesión en sí, de que en algún minuto, nos unimos en algún minuto, o sea, si ustedes miran las motivaciones que tienen los tecnólogos médicos para unirse, tienen que ver precisamente cuando van a perder algo, imaginariamente o real, pero cuando tienen esa sensación, existe esto de unirnos. Pero si no está eso, la verdad es que no da lo mismo, ¿te fijas? O sea, sigue siendo una cosa... Sigue siendo una cosa de poder, ¿te fijas? No hay una unidad para trabajar en el campo de la ganancia, sino que estamos como mecanizados para el tema de la pérdida, no de la ganancia. O sea, nuestra profesión puede avanzar mucho más allá de lo que tenemos en este minuto si estuviéramos unidos, pero no avanza porque hoy día estamos individualmente, cada uno preocupado de sus cosas, y no hay esta cosa de unión. No se forman a los estudiantes en este país con el amor a su profesión. Se les forma para que trabajen en un mercado laboral. Y eso es gravísimo. ¿Te fijas? No hay amor a la tecnología médica, no hay amor a todo el aporte que hace nuestra profesión a los sistemas de salud, tanto en Chile como en el mundo, sino que se les forma para el mercado. Y eso todas las universidades lo hacen. Por lo tanto, hay un factor que es inminente, que tiene que cambiar en la formación de los jóvenes y de todas las profesiones, creo yo, porque no es solamente en la nuestra, es de todas. El factor humano, el humanizar la educación, el ponerle el factor ético a la educación. Creo que estamos perdidos sin eso. Por eso no tenemos esta cosa de unión. No nos importa en realidad, solamente cuando vamos a perder algo que puede estar asociado al mismo mercado, ahí sí nos preocupa. Pero no nos preocupamos de que nuestra profesión crezca. Para nada, no está en la mente de nadie, creo yo, pensando, ni del colegio, ni de nadie. Nadie está potenciando nuestra profesión hoy día. Lo único que tenemos ahora en forma real es que vayamos perdiendo realmente, ¿ya? Pero creo que esto parte desde la formación del humano, desde la concepción que tenemos también de sociedad, de un modelo neoliberal que marca esa forma de actuar y que lo compramos en todas las instancias donde participamos. Eso. Marcelo, Miguel, para terminar. Yo creo que ya hablé demasiado. Yo también hablé demasiado. Quiero que hable nuestro colega Rodolfo, que puede terminar una nueva frase, perdón. Buena frase. Rodolfo, termina con el programa, sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Mira, yo pienso que el diagnóstico que tenemos es bastante crudo y obedece a una realidad social que va más allá de la parte nuestra, del colegio y de la profesión. Pero a la vez, igual yo creo que estamos en un tiempo de cambio, de adquirir mayor conciencia. Ya hay cosas que se ven incluso en temas de el cuidado de los seres vivos, en parte de lo que tenemos una visión más clara con respecto a la biosfera, ecosistemas. Entonces, yo creo que hay avances en varios campos. Ahora, ¿en qué sentido yo creo que es importante que el tecnólogo médico, como ya sea en la fase estudiante o después en el campo profesional, entienda de que todos tenemos esa dualidad de, por un lado, lo individual, que significa que el esfuerzo también es personal, y uno debe esforzarse por ser mejor, estudiar y teniendo claro también que hay un rol social. El rol social se nos olvida. Y en el rol social tenemos que pensar en colectivo y tenemos que pensar en algo multidimensional, multidisciplinario. Entonces, creo que en eso hay un chip que tenemos que yo lo valoro harto, porque me relaciono con diferentes profesionales y no solamente a nivel de universitario, sino que también personas que son parte del equipo administrativo muchas veces o a nivel de técnico. Y yo creo que hay un aspecto nuestro que nos insertamos bien en los equipos de salud. En general, el tecnólogo médico tiene claro su identidad dentro del equipo. Lo que falta es que se visibilice y quizás que haya, y ahí viene un poco la importancia de que hayan liderazgos nuevos
Y yo felicito a los invitados y en particular a todo el equipo que está acá presente, incluyéndote a ti, Mario, porque yo creo que son necesarias estas reuniones, pero también hay que salir con una propuesta y eso puede atraer a gente. Y con nuevo liderazgo, con gente que está inserta donde las papas queman, digamos, Francisco ahí en el gremio, en un hospital público, como un CRS El Pino, ¿no es cierto? Y Héctor en el ISP, y así buscamos otras personas. Yo creo que vamos a ser capaces de poder también llevar y conducir para un buen proceso, porque esto es un proceso en el tiempo, a muchas personas que yo creo que necesitan tener esta luz en el camino. Yo creo que hay más posibilidades y yo tengo mucho más esperanza de que esto puede ser más positivo. Pero hay que también mostrarse, y a nosotros nos cuesta eso. Así que si podemos visibilizar más todas estas propuestas, este mismo programa, bienvenido, yo creo que eso va a tener buenos frutos. Ese es mi aporte, digamos, con más esperanza. Muy bien, pues. Muy bien, Rodolfo. Estamos llegando al final de Diálogos Burdeos. Muchas gracias. En 2 semanas más nos volvemos a encontrar más temas de tecnología médica, más temas de salud, más temas de ciudadanía, más temas de importancia para las personas. Preocupados de las personas, Movimiento Burdeos. Está preocupado de las personas. No como un cliente más. No ve el Movimiento Burdeos a un paciente como un cliente más, como un número. Lo ve como una persona con familia detrás también. ¿Cierto? Exacto. Hay una conciencia social aquí. Sí, y eso es muy tiene rescatable. que haber humanidad y Esté muy ética. bien, amigo. Siempre. Gracias. Que Gracias a descansen, chao. ustedes. Adiós, entonces. Que estén Adiós. muy No me bien. sale, papá. Muchas No, no me gracias. sale. Ya, chao. Tenga una Que buena estén noche. bien, gracias a todos. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al Chao, canal. Brito, Marcelo, Sí, Francisco, suscríbanse. Miguel Ángel, Mario, Héctor. Que Gracias. tengan una buena noche. Chao, Rodolfo. Igual, Rodolfo. Chao, chao. Rodolfín, Bedito, Héctor, Miguel, Chao, chao. Chao. Francisco, un abrazo. Igual. Paren la grabación.